Estamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. 56 exportadores de oro, de los cuales 39 son personas naturales y 17 son empresas, reportan envíos de oro millonarios desde Ecuador a partir del 2022, según la última investigación de la revista Plan B. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Nos contactamos a esta hora con Carolina Orozco, presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador, para hablar sobre esta exportación de oro a través de lo que se ha considerado podrían ser empresas fantasmas, de acuerdo a la investigación de Plan B. Un tema que preocupa, que lamentablemente no es de ahora y sobre el cual parece que hay muy pocas acciones por parte de la justicia. Carolina, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenida. Hola Fausto, ¿cómo estás? Gracias por la invitación y también gracias a todos aquellos que hoy nos escuchan en FM Mundo. Gracias nuevamente. Ha generado preocupación el hecho, principalmente los montos que se manejan en lo que ya se considera desde hace algún tiempo. Hay involucradas aparentemente mafias de la minería ilegal en empresas que aparentemente están operando de forma legal. Así es, y como tú bien decías al inicio de este programa, de este reportaje, pues 56 entidades, de las cuales 17 empresas y el resto personas naturales, aparecen entre los últimos 3-4 años como unos exportadores millonarios de oro. Y claro, cuando uno se pone a ver como el detalle de estas empresas o de estas personas naturales, aparece que son empresas sumamente nuevas, personas sin experiencia que ni siquiera han estado en el sector minero, lo que lleva a deducir que pueden ser, en su gran mayoría, si no es un 100%, ilegalidad. Es decir, ese oro viene de actividades informales, artesanales mal manejadas y de la mal denominada minería ilegal, que en realidad debería de llamarse extracción ilegal, porque de hecho nuestro Código Integral Penal, Fausto, llama a la extracción ilegal de minerales un delito, así lo tipifica. Entonces los extractores ilegales no son mineros, son delincuentes, por ende está mal llamada la minería ilegal, pero en la cosmovisión del ecuatoriano así ha sido plasmado. Así que vamos a seguirlo denominando así, pero en realidad eso es un delito y deberían ser procesados como tales. Y básicamente hablamos de mafias tomando en cuenta que no podrían estar operando solos, ni como empresas, ni como personas naturales, ni como empresas, ni como personas jurídicas. A eso me refiero, porque también hay una serie de elementos que debieron o deberían ser detectados, por ejemplo, a través del Servicio de Rentas Internas, por ejemplo, a través de la UAFE. ¿Cómo es posible que una persona que tenía una actividad de, una parte de la investigación decía, de lustrabotas, posteriormente aparece con una empresa y haciendo este tipo de exportaciones? ¿Cómo es que las autoridades no detectan? ¿Cómo es que este círculo se cierra de esta forma sin que nadie advierta? Claro que puede darse a pensar que esto viene de un vínculo con bandas criminales, por supuesto. De hecho, en una misma investigación de Plan B, que fue una de las primeras que sacó hace un par de años o un año y medio, ya hablaba claramente de este estrecho vínculo entre la extracción ilegal de minerales y las bandas criminales. Fue una sorpresa, creo, pero muy certera de haberlo sacado a la luz cuando se habló ya de que en Ponce Enríquez, en la provincia de la Suay, es una sede de bandas criminales que financian alrededor de 3.6 millones de dólares anuales solo para actividades delictivas en el Ecuador, más allá de lo que se exporta. Cuando tú tienes un sistema minero y un sistema de exportaciones y un sistema en sí dentro de esta actividad ilegal, de este delito, con poca trazabilidad, abres la puerta a que toda ilegalidad se sume. Como tú bien dices, no es solo la empresa o la persona que exporta. Ese oro que está exportando tiene que haber sido ingresado en alguna cuenta bancaria, evidentemente para la exportación. Ese oro, ¿de dónde sale? Tiene que haber sido procesado en alguna planta. Antes de ser procesado, tiene que haber salido de alguna mina. ¿De dónde viene todo eso? Esa trazabilidad es la que creo tenemos una gran oportunidad de crecer y mejorar ahí. Preocupa también porque en toda esta cadena que ha mencionado Carolina, hay también la emisión del certificado de exportación, y eso nace de las autoridades del Ministerio de Energía. Es decir, hay quizá funcionarios que están siendo parte de estas estructuras. No podría decirte si es que son o no parte, pero evidentemente si es que hubiera un mejor control, mayor trazabilidad, podríamos identificar en dónde están estos nudos críticos y estos espacios oscuros o grises, digamos así, en la línea.
pero todos los sistemas del Estado que tienen que ver con, desde el otorgamiento de una concesión, es decir, el otorgamiento de una concesión, el monitoreo y el control de esta, los informes, porque además todos los que tenemos concesiones tenemos que dar informes a las autoridades, en donde tú le dices, por ejemplo, cuánto has explotado, de dónde has explotado, con cuánto personal has explotado ese material, cuánto has pagado de luz, cuánto diésel, con qué maquinaria, que tu personal esté afiliado al IES, y de esa producción que has explotado, ¿a dónde las llevas a procesar? Y asimismo, la planta procesadora tiene que informarle a las autoridades pertinentes sectoriales cuánto ha recibido para procesar, de dónde ha recibido, qué hizo con eso, si le entregó al dueño o vendió a una exportadora y comercializadora. Es decir, toda esta línea tiene que estar concatenada, no solo en dar un informe a la autoridad, sino en entidades como la UAFE, entidades como el SRI, como la ARCOM, y cruzar información para que no exista un solo cabo suelto en donde por ejemplo, si una mina dice, hoy yo estoy sacando 10 toneladas, por decirte una suma, ¿ya? Solo para ejemplificar. Así es. Pero en su reporte dice que paga $1 de electricidad, que no ha consumido diésel y que tiene un operador. ¿Cómo? ¿Cómo está explotando 10 toneladas al día sin gente? Y algo que estaba ocurriendo que también 40, ocurriendo que también fue parte de una denuncia anterior es que, por ejemplo, producían, extraían, como tú dices, para usar el ejemplo, 10 toneladas, pero en certificado de exportación exportaban 20 toneladas. Es decir, hay un cruce de información que es, entenderíamos, básico en principio, y en algún lado está fallando. Exactamente. Y también ver, por ejemplo, qué está pasando con estas minas que de repente duplican, triplican, cuatriplican su exportación en estos registros, en estos certificados, o su producción en estos informes. ¿Qué pasó 6 meses atrás, 12 meses, 18 meses? Porque cada 6 meses tienes que entregar estos reportes a la autoridad. Si tú ves que viene de una racha en la cual no hace mayor actividad, están dormidos, están tal vez sin fondeo económico para hacer actividades, y de repente en 3 meses sacan 100 kilos, te llama la atención, que bien pueden ser legítimos, pero eso ya debería generar una alerta para que las autoridades puedan ir y decir, a ver, señores, yo quiero ahondar en este caso. Como tú bien dices, producen 10, certifican 20, ok, este gap ¿de dónde salió? Y hace 6 meses producían 0, y me está diciendo que produce todo esto con una persona y sin comprar diésel y sin comprar maquinaria. ¿Cómo es posible? Que en algunos casos sin ni siquiera tener... hilar fino es lo que a veces nos falta. Y en algunos casos sin ni siquiera tener una oficina donde puedan, de alguna forma, incluso se los puede ubicar. Y cierro con esto, Carolina, porque creo que es importante también. Ayer hicimos la entrevista a Juan Carlos Calderón de Plan B, y él mencionaba algo que nos dejó de alguna forma más preocupados aún. Y es que desde las denuncias anteriores, la de hace año y medio, la de hace 6, 8 meses, esta de ahora, no hemos visto tampoco que haya reacción por parte de las autoridades de justicia. No hemos visto que haya reacción. Ya es suficiente noticia criminis lo que se ha denunciado desde hace más de 2 años, y las denuncias que han sido parte de estos seguimientos, y no hay una reacción tampoco. Claro, yo creo que, bueno, todo el país, no solo el sector minero, sino todo el país, estamos cruzando por una ola de violencia y criminalidad que no se ha visto, al menos en las últimas décadas, yo creo que por primera vez en el país. Y dentro de todo este caos, el tema de la extracción ilegal y las bandas criminales vinculadas a la extracción ilegal es una pata más de todo el sistema criminalístico en el país. Si bien el gobierno ha intentado hacer esfuerzos, ha hecho esfuerzos, no es suficiente, porque seguimos viendo que las acciones siguen, las exportaciones siguen creciendo con un catastro cerrado. Entonces, ¿cómo nos explicamos que si el Ecuador no está construyendo nuevas minas, no está dando permiso a nadie para construir una nueva mina, sean a pequeños o grandes mineros, las exportaciones sigan creciendo? Cuando se supone que no está creciendo el sector justamente porque el catastro está cerrado y no hay más permisos. Eso ya nos debería dar una alerta. Otra alerta, más allá de la investigación periodística que hace Plan B, que aplaudo, porque han sido de los pocos que han sacado esto a la luz. Nosotros, por ejemplo, como Cámara de Minería, veníamos hablando de este vínculo que se nota en territorio hace 2 años. Pero claro, con una voz poco escuchada dentro de esta onda de criminalidad, y yo aplaudo el esfuerzo de Plan B y de todos aquellos que se metan a investigar el tema, porque no afecta solo al sector minero. El oro es de todos. Así entonces es
El subsuelo es de todos los Ahí hay ecuatorianos. pago de Y se los impuestos. llevan además con toda la devastación ambiental que esto significa y rompiendo los tejidos sociales, la estructura social de las comunidades en donde ellos llegan está rota. Eso es lo que nos debería preocupar. ¿Qué tipo de Ecuador queremos dejar a las siguientes generaciones? ¿Qué tipo de explotación queremos para esos minerales? Porque hay que aprovecharlos, sí, por supuesto, son minerales, es oro y es de todos nosotros. Pero no lo vamos a dejar a las bandas criminales. Y un Tenemos tema que hacerlo sobre de forma responsable. Un tema sobre el cual hay que darle seguimiento todo el tiempo. Creo que es importante. Vamos a estar precisamente en ese camino. Carolina, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros y estaremos igual seguramente dando seguimiento en los próximos días a ver si hay reacción por parte de las autoridades. Nuevamente, gracias. A ti, muchísimas gracias. Y una excelente noche. Gracias igualmente. Carolina Orozco, presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador, hablando sobre la exportación de oro a través de empresas fantasmas. Usted está escuchando